La frivolidad. Frivolidad. En principio no me gustan los barbarismos. Quiero decir que tenemos nosotros en España una lengua tan rica que después del latín es la más hermosa del mundo, porque ¿quién ha escrito el Quijote? ¿Quién ha escrito las moradas del castillo interior? Pues la literatura más bella es la española, porque la lengua nuestra tiene unos matices, tiene unos giros y es maravillosa, y además cada región tiene sus particularidades. Bueno, pues frivolité es palabra francesa como tantas que hemos nosotros admitido, pero tiene muchos sinónimos en España, los iremos viendo. Porque su significado, el significado de frivolidad, es un poco vago, un poco impreciso, pero en definitiva quiere decir el obstáculo con el que tropieza toda labor que quiera ser eficaz. Toda empresa que quiera ser seria, consistente, duradera, tropieza con el obstáculo de la frivolidad. Porque la frivolidad es la falta de responsabilidad en los actos. ¿Qué es responsabilidad? Esta persona es muy responsable, pues que puede responder de lo que hace. Oye, tú te tienes que esconder de cosas, tienes que mentir, tienes que adornar, te escapas, trampeas, no eres responsable. La persona responsable es quien responde de sí misma, de lo que hace, sin alaracas, sin adornos. Bueno, pues frivolidad es lo contrario de responsabilidad, por egoísmo, por comodonería, por inmadurez, por puerilidad. No significa incultura, ¿eh? Se puede ser muy culto. Hay muchos hombres, muchas personas muy cultas, muy preparadas y que después son muy frívolas, muy desestructuradas, muy inconsistentes, muy niñas en el peor sentido de la palabra, porque el sentido bueno de ser niño es el de Jesucristo. Si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. La inocencia, la sencillez, la bondad del niño, la verdad del niño. Pero la niñez en sentido malo es inmadurez. Bueno, pues esos hombres cultos o muy bien posicionados socialmente o lo que sea, pueden ser, y de hecho muchas veces se da este fenómeno, sumamente frívolos. Entonces, tampoco el frívolo es por tonto, por falta de ingenio, de agudeza. Los frívolos suelen ser muy ocurrentes y suelen ser muy graciosos porque viven en ese nivel del jiji jaja. No saben ir más adentro, suelen ser también ingeniosos y tienen golpes muy buenos, tienen chispa. ¿Pero por qué? Porque la frivolidad no mira más que al exterior de las cosas. Y tampoco la frivolidad es lo mismo que insensibilidad. Puede una persona ser muy susceptible al sentimiento, pero es un sentimiento fugaz, evanescente. El sentimiento juega con ella no domina el sentimiento. Entonces es frívola también. Total, sinónimo más cabal de frivolidad: superficialidad. Si tú quieres hacer una buena pesca, tienes que ahondar. Si tú quieres encontrar oro en una mina, tienes que ahondar. Si tú quieres estudiar una cosa en condiciones, tienes que ahondar. Si tú quieres conocer y amar a otra persona, tienes que ahondar. Si te quedas en la superficie, no consigues nada, y ese es el frívolo, el que se queda en el caparazón, en la superficie de las cosas y amontona conocimientos, sí, pero no le cambian, no le configuran su personalidad. Todo es, como digo, muy pasajero, todo es muy revista del corazón, todo es muy programa amarillista, todo es muy primera impresión, todo es muy murmuración de corrala de vecindonas y no se profundiza y falta a nivel moral, en el carácter, falta aplomo, falta seguridad en sí mismo, falta autocontrol, falta templanza, equilibrio, porque a ese frívolo le arrastra lo brillante, lo que seduce de manera inmediata aunque no sea duradera.
Ese frívolo se deja cautivar por lo efímero, por lo que trae fecha de caducidad. No piensa si esa aparente belleza de lo que conoce detrás encierra alguna bondad. Eso le da igual. Se queda en la apariencia de lo bello. Y entonces, fiestas, vestidos, modas, conversaciones, doctrinas, ideas, todo eso le tienen como un pelele porque le manipula todo eso, le seduce momentáneamente porque le fascina más la belleza externa aparente que la verdad real. Es lo que se llama mariposeo o picaflor, estar de aquí para allá, enterarse un poco de todo, pero no profundizar en nada. Y el frívolo puede ser, repito, una persona muy sentimental, pero no porque en su sentimiento incida lo bueno, sino lo emocional. Entonces hoy esto lo tenemos mucho. Personas que nunca sabes cómo puedes acceder a ellas, porque hay una volubilidad terrible en su estado de ánimo. Ahora se echan a llorar, ahora te rechazan, ahora te abrazan. Está totalmente influenciado por las emociones. ¿Qué comparaciones podríamos encontrar? El alma frívola es como una barquichuela, un barquito velero que lo traen y lo llevan las olas. Y no sabe, cuando se hace a la mar, el tiempo de la singladura, de la travesía, el clima que tendrá, los medios con que cuenta si viene una galerna, una tempestad, y su viaje depende del viento que sople, cuándo sople y por dónde sople. Y un ligero viento de popa le facilitará la travesía, pero como el viento venga huracanado o de costado, de babor o de estribor, se puede hundir el falucho, la barquita. Y así muchas veces somos nosotros. Depende la cosa del viento, del clima, de que, bueno, ya veremos cómo saldrá. No, si te has de hacer a la mar y te has hecho a la mar de la vida, tienes que prever un poco. Luego ya vienen los imponderables, lo que no se puede calcular, ya viene solo. Pero tú tienes que prever un poco. Entonces, ¿qué es lo contrario de esta alma frívola barca velera? Pues es como un transatlántico moderno. También se puede hundir, mucho cuidado. Ahí tenemos el Titanic y tantos, desgraciadamente. Se puede hundir el transatlántico, pero es muchísimo más difícil, por grande que sea la tormenta. ¿Por qué? Porque el transatlántico es seguro, tiene peso, está muy bien pensado, hay grandes ingenieros detrás de su confección y sobre todo lleva las calderas muy llenas y está lleno de personas que ayudan en la travesía. Esto es un alma segura, recia, madura, profunda, no superficial. La que al hacerse a la mar, a lo mejor no es un transatlántico, a lo mejor no tiene grandes dotes intelectuales, sociales, pero sabe de quién ayudarse y su caldera a lo mejor no es muy grande, pero la capacidad que tiene, ella la ha llenado. La ha llenado de forja de su carácter, la ha llenado de madurez, la ha llenado de estudio, la ha llenado de amistades, la ha llenado de fe. Entonces la travesía es mucho más segura. Pongamos otro símil. La lluvia, por ejemplo, que tenemos estos días. Pues hay muchos días que aparecen brillantes y de pronto se agolpan las nubes y esas nubes en su seno traen escondida una tormenta muy ruidosa con un aparato eléctrico tremendo. Cae torrencialmente el agua. Inmediatamente se descargan las nubes y se acabó. Entonces la tierra, que estaba sedienta, chupa enseguida ese agua y se acabó. Ahora, cuando es una lluvia mansa, suave, persistente, serena, que no hace estragos,
que no va a producir inundaciones, porque una inundación es un cambio de ánimo de una persona en 5 minutos, o una descarga eléctrica. No, una lluvia suave, persistente, de esas que llamamos chirimiri, que tampoco me gusta la palabra porque es vasca, y yo le llamo más bien con la palabra castellana un calabobo, que es esa lluvia. Bueno, pues esa lluvia es muy beneficiosa para el campo, y es muy buena. Y entonces, esa es la diferencia. Y esta es la diferencia entre la profundidad y la superficialidad. La frivolidad, en realidad, es herencia del antiguo paganismo, porque los paganos, los idólatras, los sin Dios, sin religión, pues ignoraban que tenían alma y por tanto no cultivaban los valores espirituales, que son los únicos que permanecen. Valores espirituales me refiero con ello a los intelectuales y a los volitivos, o sea, al cultivo de la inteligencia y de la voluntad, que eso es el alma. No los valores corporales, porque esos pasan, que hay que cuidar de la salud también, por supuesto que sí. Una cosa es cuidar de la salud y otra es dar culto desmedido al cuerpo, y otra es una coquetería femenina, o hoy también masculina, ridícula y esclavizante. No, hay que cuidar más los valores del alma, porque son los que perviven y los que hacen verdaderamente bella a una persona. Y no se cree mucho cuando es joven en esa frase de que la verdadera belleza está en lo interior, pero cuando van pasando los años te convences de que sí, porque la de la juventud se ha pasado. Y entonces todo es moneda falsa y todo va caducando y las hojas se van cayendo, y queda un corazón que sabe amar, sabe entregarse, sufriendo por los demás, que es la única manera de entregarse. Bueno, pues los valores espirituales hay que cultivarlos. De lo contrario, tenemos una mera vida sensorial de sentidos externos desparramada sobre lo exterior. Y entonces hay una admiración por el músculo, por la belleza del cuerpo, por la simpatía, pero eso, como digo, es un culto externo. ¿Quién vence esa frivolidad pagana de la Roma, que era entonces el mundo de la civilización y de la cultura? ¿Quién contrarresta esa frivolidad pagana, idólatra de los falsos dioses, idólatra del hombre? Pues la contrarresta el cristianismo, porque trae una doctrina profunda. La doctrina del Evangelio es la más fácil que podéis encontrar. Id a cualquier otro libro de cabecera de otra religión. Y son doctrinas más complicadas, más legalistas, con muchos preceptos, con muchos laberintos morales. La doctrina del Evangelio es muy sencilla. 3 docenas de cuentos que narra Jesús, las parábolas, las bienaventuranzas, que son un mentís a la manera de conducirse que tiene la gente. Bienaventurados los que tengáis dinero, los que lo paséis bien, los que os impongáis a los demás. Todo lo contrario. Bienaventurados los pobres, los que lloran, los mansos de corazón. Entonces la doctrina del cristianismo es muy sencilla, pero muy profunda. Porque a veces lo más profundo es lo más sencillo. Os voy a poner un ejemplo. Yo he tenido a lo largo de mi vida muchos profesores, como vosotros también. Yo habré tenido más porque he estado en muchos sitios, muchísimos profesores. Poquísimos han sido buenos, porque para enseñar es un don. Y lo han hecho con todo su mejor empeño, preparándose, pero uno era aburrido, otro tenía un tono de voz más pesado, otro te caía mal por lo que fuera o no se sabía explicar. Y he tenido, pues a lo mejor, media docena de profesores muy buenos, que tú decías, ¿por qué se habrá acabado la clase? Lo que a mí me está ayudando esta maestra, este hombre, en un crecimiento mío humano y en conocimiento. Bueno, esos profesores, ¿por qué eran tan buenos? Porque explicaban cosas que a lo mejor con mi entendimiento de 7 años o de 14 años o de 21 años,
pues no me resultaban tan fáciles de entender porque eran cuestiones profundas. Y ese profesor me lo hacía totalmente sencillo y fácil. ¿Quién es la figura que yo he visto en este sentido más significativa y más emblemática? Uno de los hombres que yo creo que han sido más sabios del siglo XX, que ha sido el Papa Benedicto XVI. El Papa Benedicto XVI, que murió el año pasado, como sabéis, después de haberse retirado, y al cual todos los medios de comunicación que están hoy al servicio del nuevo orden mundial le hicieron una campaña feroz de descrédito desde el primer momento, toda falsa, como hoy nos movemos por lo que nos van dictando los medios, las teles, las radios. Bueno, pues Benedicto XVI para mí tenía una cosa aparte de la enseñanza de su humildad, porque la mayor enseñanza es la vida, la mirada, la sonrisa, el gesto, la calidez, la acogida. Pero tenía una cosa, explicaba cuestiones teológicas muy difíciles y muy profundas y las hacía totalmente fáciles. Y tú decías, ¿cómo yo, que soy tan torpe y tan corto, me he enterado y además he disfrutado leyendo este libro de este hombre, escuchando este discurso, esta homilía? ¿Por qué? Porque la verdadera sabiduría es la sencillez. Tú sales de una conferencia y dices, lo que sabe este hombre, cómo ha hablado y por qué sabes que sabe tanto, porque no he entendido nada de lo que ha dicho. Ha sido tan profundo que yo no he podido seguirle. Pues no te creas que sabrá tanto. A lo mejor ni él tampoco se ha entendido a sí mismo. Cuando sabe mucho es porque lo sabe dar a entender. Dice San Agustín esta frase. Tanto sabes cuanto dices. También lo sabes cuán bien lo dices. Me decía un profesor maestro en la escuela pequeño yo, sal aquí, venga, nos decía, sal, venga, explica tal lección. Y contestábamos de niños, supongo que lo hemos hecho casi todos. Mire usted, la cosa es que lo sé, pero no lo sé explicar. Y él decía, si no lo sabes explicar, es que no lo sabes. Lo que se sabe explicar. Mejor, peor, con más facilidad de palabra, con menos. Pero se sabe explicar. Entonces, la doctrina del cristianismo se sabe explicar. Es muy sencilla, pero precisamente por ser tan sencilla es muy profunda. Tú coges el Evangelio, que deberías tenerlo en la mesilla de noche o en la mochila, y lo abres así, por donde te salga, una vez al día. Ya está, 1 minuto, 2 minutos, lo abres por donde te salga. Lo que te salga, lee 4 líneas, no hace falta más. Lo que te salga lo vas a entender y te va a ayudar a entrar dentro de ti, a conocerte y a crecer para ti y para los demás. Que en este orden hay que crecer, ¿eh? ¿Hay que vivir ayudando a los demás? No. Hay que vivir ayudándose a sí mismo y después a los demás. Porque si no te ayudas a ti mismo, quiero decir, no en plan egoísta, no. Sino en plan de crecer tú como persona. Si no, no puedes ayudar a los demás. ¿Por qué somos egoístas, comodones, vamos a lo nuestro, envidiosos, rencorosos? Porque no cuidamos de nuestra propia alma. Si cuidas de ti, puedes darte a los demás. Bueno, pues eso es lo que hace el cristianismo. Nos enseña cómo llenar el pensamiento de cosas importantes, sólidas, macizas, consistentes, sustanciales, definitivas. Y nos trae ideales de cielo que nos hagan remontar este mundo. Hace pocos días he tenido que asistir y ser, claro, testigo para certificar que se hacía aquello, a la exhumación de unas personas que habían sido muy queridas para mí. Y quizá alguno habéis asistido a eso. Y la caja estaba intacta, cuando sacaron la caja estaba intacta, hacía ya bastantes años, pero estaba nueva. Ahora, cuando abrieron la caja, no estaba ya ni el esqueleto entero, era un puñado de huesos. Entonces, y además sucios, y bueno, pues eso, yo no puedo vivir para ese fin. No puedo, no me resigno, no lo acepto. ¿Cómo yo voy a vivir para ese fin?
Todo no puede terminar ahí. ¿Qué trae el cristianismo? ¿Qué trae Jesucristo? ¿Qué trae el Evangelio? Ideales de cielo que me hacen no ser frívolo, sino vivir preparándome para la eternidad. Que eso sí que es de verdad, y eso sí que es felicidad, y eso sí que es perdurabilidad. Y lo de aquí, pues como dice Santa Teresa, una mala noche en una mala posada. Se pasa pronto. Llega el amanecer y nos vamos de viaje de verdad. El otro día leía yo el testamento de Benedicto XVI. Ha muerto con 95 años, casi 96. Y decía, últimamente no hago más que pensar en el cielo. Y cuando pienso en el cielo, me acuerdo, tuvo unos padres muy buenos, 3 hermanos solamente, los padres era como un pequeño convento su casita, muy religiosos, muy buenos en Baviera, tan bonita que es Baviera allí en Alemania, y decía, cuando pienso en el cielo, pienso que es volver a casa y volver a mi infancia. En la infancia no hay problemas, no hay impurezas, no hay competitividades, no hay envidias, no hay sensualidades, no hay comodonerías, no hay rencores. La infancia es mirada limpia y sonrisa fácil y amor de los padres. Entonces el cielo es volver a casa, volver a casa. Hay una canción que dice, pronto, Señor, nos veremos en tu casa solariega. La casa solariega son esas casonas grandes de las familias pudientes que se conservan de generación en generación y allí se reúne toda la prole, los primos, los nietos. La casa solariega es el hogar, es la casa de todos. No es como ahora que pues nadie tenemos más que 3 euros en el bolsillo, aunque tengamos 80 años, y vamos viviendo como podemos, pagando una hipoteca, un alquiler, lo que sea, nos cambiamos. Hoy no hay casas solariegas, o no hay tampoco en los pobres esas casas de campo que pasaban de padres a hijos, aunque fuera una casita pequeña. Hoy todo es muy provisional y cambiamos, pero el cielo no cambia, es la casa solariega. Bueno, pues eso es lo que trae el cristianismo en contra del paganismo, la profundidad. Después viene, pues, el Renacimiento, que vuelve a traer otra oleada, digamos así, de frivolidad, porque se va desplazando del centro a Dios y se intenta ilusoriamente poner en el centro al hombre y hacer ver que el paraíso es la tierra. Y luego viene la mal llamada reforma de Lutero, el protestantismo, que lleva eso hasta las últimas consecuencias, la centralización del hombre y por tanto otra vez la frivolidad. Y después viene la Ilustración y la Revolución Francesa con su liberté, égalité, fraternité, y ya entonces se entroniza a la diosa razón y se sube en una especie de parihuela de andas a una mujer desnuda y esa es Dios. Bueno, pues se acabó con la profundidad. Y entonces hoy así hemos llegado a que la enfermedad de nuestro tiempo es la frivolidad a la que todo invita. El cine, la literatura, la televisión, el internet, las conversaciones. Hoy no hay tertulias literarias, no hay coloquios de gente culta, todo es usar y tirar, todo es light, todo es comida precocinada, no es el detenimiento de una mañana entera viendo cómo se va espumando el cocido, todo es un sopistán, hoy todo es rápido y entonces pocas cosas son profundas. El gozo de una conversación sin reloj, con unos abuelos que te están enseñando la verdadera sabiduría de la vida, con un amigo que te está confidenciando su sufrimiento y tú le estás ayudando, el crecer. Eso hoy falta mucho porque hay mucha frivolidad, muchas cabezas bonitas, pero huecas, muchos cuerpos vestidos pero desnudos. Y entonces eso en lo físico, en lo estético. Y luego en lo moral pues faltan principios, faltan convicciones arraigadas,
La ley de la masa tiene más influencia que nunca y desaparece la personalidad, se diluye entre la multitud. Todos lo hacen, todos visten así o todos van así de desnudos. Todos lo hacen, todos... Es la moda, es lo que hay. No hay un verdadero sopesar si esto me hace crecer. Y entonces me dejo llevar y queda nublada la posibilidad del bien. Frente a la frivolidad está la responsabilidad. Pero esa ya la voy a tratar en la segunda cuestión. Así es que pueden, si se quedan con ganas de conocerla, preguntar a los que vengan a partir de ahora. Por mi parte, suficiente por hoy. Muchas gracias por la atención.